Esta mañana nos levantamos con la noticia del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos unas muy buenas relaciones. Es nuestro principal socio comercial, es el principal inversionista aquí en Colombia. Y quiero felicitar a Donald Trump por su triunfo desde aquí, desde este auditorio privilegiado, y decir que Colombia ha tenido desde hace muchos años una política exterior con Estados Unidos bipartidista. Hemos querido tener siempre unas buenas relaciones con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano. Ha sido tradición. Muchos presidentes han seguido esa línea. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por mantenerla. Hemos mantenido unas muy buenas relaciones con ambos partidos y esperamos continuar con esa política bipartidista con Estados Unidos. Hemos sido y nos honramos de ser los socios estratégicos de Estados Unidos en América Latina y esperamos poder continuar siendo los socios estratégicos de Estados Unidos en América Latina. De manera que vamos a hacer todo lo posible para seguir mejorando esas relaciones que nos convienen a todos, a Estados Unidos, a los colombianos, a Estados Unidos y a América Latina. Gracias por esta invitación, querida Rosario. Este Consejo de Competitividad pues, ha sido un ejemplo de cómo la concertación puede funcionar y debe funcionar. Y además, el Consejo de Competitividad cumple con una labor importantísima, sobre todo en este momento. La competitividad se puede definir de muchas maneras y esa ha sido una discusión larga a través de los años. Yo recuerdo cuando abrimos la economía, en la época del presidente Gaviria, la apertura económica, y allá comenzó a hablarse de competitividad. Trajimos con el entonces ministro de Desarrollo, hoy presidente del BID, Luis Alberto Moreno, al señor Michael Porter, a que nos enseñara qué es eso de la competitividad, qué es eso de los clústeres, y eso ya era algo que se estaba discutiendo a nivel mundial. Yo personalmente fui a Davos por primera vez y le pedí al profesor Klaus Schwab que si nos podía incluir a los colombianos en la medición que ellos hacían sobre competitividad de los países, eso con el objeto de medirnos con otros países cómo estábamos, porque eso es un elemento muy útil para el gobierno, para los empresarios, para cualquier país, donde nos ubicamos frente al resto del mundo. Y a partir de ese momento comenzamos a aparecer en esas estadísticas, en esos listados de competitividad del Foro Económico Mundial, y qué bueno que se haya convertido en un indicador que todo el mundo aprecia y todo el mundo compite por ver cómo podemos ir mejorando. Como todo indicador, pues tiene sus cuestionamientos, cómo es que se mide tal cosa, tal otra, pero en términos generales es algo que nos debe estimular a ser mejores cada vez más, sobre todo cuando vemos que estamos rezagados frente al resto del mundo. Y como lo decía el doctor Antonio Celia, este indicador es más que todo de percepciones, pero la percepción muchas veces refleja la realidad, y por eso es tan importante. Recuerdo muy bien cuando estábamos abriendo la economía que decíamos cuáles son los obstáculos mayores y tuvimos una discusión muy profunda en el gabinete. Ruy Gómez era el ministro de Hacienda sobre qué camino tomar, si el camino de permitir que el mercado determinara los sectores que íbamos a promover o si tomábamos el camino asiático, que era el de escoger en forma subjetiva los sectores que uno pensaba que podrían ser los sectores para impulsar. En la discusión ganó el primero, es decir, que fuera el mercado.
Y retrospectivamente hablando, yo diría que ahí nos equivocamos porque el mercado no funcionaba con ese grado de sofisticación como para realmente dar unas señales claras. Éramos y seguimos siendo, infortunadamente, un país demasiado dependiente de productos básicos, monoexportadores casi, estadísticas que a uno a veces se le olvidan. En la década de los 60, tal vez esa década donde la mayoría de ustedes nacieron, nosotros exportábamos café que representaba el 70% de nuestras exportaciones. Hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, ese 70% se convirtió en el 70% de exportaciones de petróleo y sus productos derivados. Los productos mineroenergéticos representan el 70%. ¿Eso qué nos dice? Que nosotros no hemos podido dar ese salto hacia una economía mucho más diversificada y que desde hace 25 años, cuando abrimos la economía, pues no hemos podido realmente entrar en esa dinámica de una economía diversificada y competitiva. Estamos dependiendo y seguimos dependiendo demasiado de los productos básicos, de las materias primas, de ese tipo de exportación que no depende mucho de nosotros, sino depende de los mercados, de los precios de un año para otro. Si sube el precio del café, en este momento está en su mejor momento, en muchos años. La cosecha cafetera este año va a ser de 14,5 millones de sacos, un poquito más, a un precio que llegó la semana pasada a más de $1 millón la carga. Eso para la economía es una gran noticia, pero nuevamente no debemos sentirnos muy contentos con esas estadísticas si eso nos va a inhibir a tomar iniciativas en otros sectores para diversificar nuestra economía. En ese entonces, cuando abrimos la economía, recuerdo muy bien que fuimos a Nueva York con el ministro de Hacienda, con Rudy Gómez, a una conferencia que organizó el Chemical Bank, banco que desapareció ya, que era muy amigo de Colombia, que tenía muchos negocios en Colombia, y nos organizó una reunión con los principales inversionistas americanos, invitó inversionistas de todas partes, y estábamos en la mitad de la exposición vendiendo a Colombia, porque la apertura económica inexorablemente y de forma muy importante necesitaba de inversión extranjera. Si uno se abre, tiene que atraer inversión para poder ser exitoso en una economía abierta. Y estábamos en la mitad de la conferencia y llegó la noticia de una bomba aquí en Bogotá, terrible, y la conferencia prácticamente fracasó. Ahí todo el mundo pues, nos escuchó y se fueron, y me acuerdo muy bien uno de esos inversionistas al final se acercó y me dijo: mire, señor Santos, usted nos está invitando a invertir en su país y su país tiene mucho potencial, pero mientras ustedes sean un país en guerra, ustedes les va a quedar muy difícil ser realmente atractivos. Un país en guerra es un país que ahuyenta automáticamente a cualquier inversionista. El inversionista tiene que ser muy arriesgado o tener productos o estar en sectores que la guerra no los afecta demasiado, pero en términos generales, hasta que ustedes no terminen esa guerra, hasta que ustedes no acaben con esa violencia, realmente les va a quedar muy difícil atraer más inversión. A mí me quedó sonando esa frase, ese consejo o esa opinión de este inversionista muy importante, y en cierta forma eso ha sido cierto, aunque a pesar de la guerra hemos podido atraer una inversión muy importante. La inversión extranjera ha venido creciendo y la inversión en el país ha venido creciendo, y tenemos una tasa de inversión hoy que hace unos años pensábamos que era imposible de tener, pero que puede ser mucho mayor si
realmente acabamos con esa guerra. Nos volvemos a 10 años atrás, cuando comenzó el Consejo de Competitividad. Y aquí viene algo que es muy importante para cualquier país que quiera ser competitivo. Yo recuerdo en las discusiones de Davos hace 25 años, lo que decía el profesor Porter, lo que se ha dicho en las universidades, las discusiones de competitividad tienen que tener un contexto positivo. Las economías de los países que quieran ser competitivos deben ser unas economías sólidas. La parte macroeconómica es una condición necesaria para ser competitivo. Sin una economía sólida que dé las condiciones necesarias para que las empresas sean competitivas, para que el propio Estado sea competitivo, queda casi imposible ser realmente competitivo. Y por eso ahí creo que el país ha avanzado bastante, nos queda mucho tiempo, mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado muchísimo. Hagamos una pequeña comparación, Rosario, hace 10 años cuando comenzó el Consejo de Competitividad, ¿en dónde estábamos? A veces se nos olvida lo que hemos podido progresar. Estábamos en limbo frente a los acuerdos de libre comercio, estaban bloqueados en Estados Unidos, estaba bloqueado en Europa. Nosotros estábamos en las listas negras de todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. No teníamos grado de inversión. El acceso a los mercados internacionales era costoso, lo que nos cobraban por la emisión de nuestros bonos. Y teníamos un entorno regional muy desfavorable y estábamos pues también en la mitad de esa guerra. Hoy muchos de esos factores han sido resueltos. El país logró que se aprobaran los tratados de libre comercio, tenemos con Estados Unidos, tenemos con Europa y con muchos otros países. Corea es uno de ellos. Estamos terminando la negociación con Japón, que es otro de los países claves para nosotros, si nos dan el acceso que queremos para nuestros productos agrícolas. Y el entorno internacional se ha modificado sustancialmente. Nos han quitado las visas de más de 64 países. Colombia se ha vuelto un país relevante en las discusiones mundiales importantes. Ya a Colombia la llaman a que participe en esas discusiones. Fuimos los promotores, los que propusimos los objetivos de desarrollo sostenible en la Cumbre de Río, que se convirtieron en los objetivos que adoptó el mundo entero a través de la Asamblea de Naciones Unidas el año pasado. Fuimos muy proactivos en la discusión de la Cumbre del Cambio Climático. Lo hicimos porque nos interesa enormemente, somos de los países más vulnerables frente a ese cambio climático. Y el entorno internacional, que es también una condición necesaria, pues se ha mejorado sustancialmente. La solidez de nuestra economía, yo creo que también ahí hemos avanzado muchísimo. Antonio mencionaba algunos factores de por qué nuestro sector financiero es hoy considerado un buen sector financiero en términos relativos con otros países, y esos factores son ciertos. La crisis financiera que vivimos en el año 2000, 2001, nos obligó a tomar una serie de decisiones y a poner en marcha una serie de políticas que hoy todavía están rindiendo sus frutos. La crisis del año 2008-2009 nos golpeó muy levemente, precisamente porque teníamos en marcha y teníamos puestas unas políticas serias frente al sector financiero, y eso se ha mantenido y hay que mantenerlo hacia el futuro. Yo diría que en el sector financiero tal vez nos falta un poco de competencia. Deberíamos tener más actores en el sector financiero, en los bancos, en los seguros, pero en términos generales tenemos un sector financiero sólido, con buena regulación, que responde a las necesidades de una economía que quiere ser competitiva. En materia fiscal,
ese fue un tema que para nosotros se convirtió en algo prioritario. Aprendimos la lección que las crisis fiscales es lo que más afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sus derechos fundamentales, y por eso introdujimos en la propia Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal, para evitar esas crisis fiscales, porque las crisis fiscales lo que hacen es hacernos retroceder y ganar nuevamente el terreno perdido. Resulta, y así ha sido constantemente, muy costoso. Entonces, en la medida en que uno pueda prevenir la crisis fiscal a través de medidas como la regla fiscal, como introducir en las constituciones el concepto de sostenibilidad fiscal, eso siempre será mucho más beneficioso. En cualquier política pública, prevenir, y en cualquier política en general, prevenir es mucho más barato y más efectivo. Entonces, en la parte fiscal yo creo que hemos logrado también tener un posicionamiento que hoy en día cualquier analista económico, y así lo dicen las instituciones multilaterales, así lo dicen las calificadoras de riesgo, ven a Colombia con una economía sólida, una economía bien administrada, que en este momento tengamos una coyuntura fiscal difícil porque se nos bajó el precio del petróleo y nos costó el 20% de lo que recibíamos como Estado, como gobierno, y que aparte de eso se nos acaban algunos de los impuestos que por ley se acaban el año entrante y el año siguiente, y eso nos obliga a hacer una reforma tributaria que está en este momento en el Congreso, que le agradezco mucho, Antonio, sus palabras. Ojalá esa reforma en sus términos generales se preserve como se presentó. Ahí se quiso hacer una reforma estructural que tuviera unos principios rectores que el país necesita y que el sistema tributario necesita. La simplificación, la progresividad, volver el sistema mucho más equitativo, y estoy totalmente de acuerdo que muy pocos pagan demasiado y demasiados no pagan o pagan muy poco, y por eso ampliar la base. Todo lo que se introdujo en la reforma, producto buena parte de recomendaciones de expertos, ojalá se pueda preservar, porque el país necesita un sistema tributario que dé los suficientes recursos para mantener el desarrollo y mantener las inversiones y mantener las políticas sociales. Esto es fundamental. Colombia, comparado con otros países, tributa muy poco. El porcentaje del tamaño de la economía que representan los recursos fiscales en el caso de Colombia es bastante más bajo que muchos otros países de similar grado de desarrollo. Por eso ahí tenemos mucho espacio para poder crecer, y creo que si hacemos un gran esfuerzo, pues vamos a tener muchos más recursos precisamente para fortalecer la competitividad. Y ahí voy al otro aspecto que creo que es importante también ser conscientes que hemos progresado muchísimo. Hace 25 años, cuando abrimos la economía, los puertos colombianos eran de los más ineficientes del mundo. Todavía, me recuerdo, el café se embarcaba con personas que llevaban el saco de café y que subían al buque, y en ese momento se cambió para que los contenedores que estaban comenzando a utilizarse se pudieran utilizar, pero se pagaba como si estuviera la persona subiendo el saco de café al buque. Me acuerdo perfectamente. Yo conocía ese tema porque he trabajado en la Federación de Cafeteros, o trabajé mucho tiempo. Hoy en día tenemos el puerto más eficiente del Caribe y el puerto más eficiente del Pacífico latinoamericano. O sea, hemos avanzado enormemente. En la materia de aeropuertos, a pesar de todo lo que sufren los pasajeros todos los días de retrasos, el incremento en la eficiencia de los aeropuertos ha sido
muy impresionante. El aeropuerto hoy del Dorado es el primer aeropuerto de toda América Latina en carga, el tercero en número de pasajeros, después de México, después de Brasil, y estamos haciendo un gran esfuerzo para tener la misma productividad que tiene Heathrow, que tiene también 2 pistas solamente, que el número de vuelos que salen y entran por hora sea igual a la de Heathrow, y eso lo vamos a lograr de aquí a marzo, abril del año entrante. Ese tipo de cosas, ese tipo de progresos contribuyen enormemente a la competitividad de un país. Por eso también iniciamos esa gran revolución en materia de infraestructura, de carreteras, de autopistas, de viaductos. Ustedes ven lo que ya comienza a percibirse. Si uno va, por ejemplo, a Villavicencio, ya es el tramo 3, eso parece una autopista suiza, un viaducto con unos túneles hechos muy bien, construidos muy bien, y eso es lo que hemos querido construir en el país, porque no había razón por la cual Colombia no pudiera tener unas buenas carreteras, unas buenas vías para poder ser más competitivos. Todavía nos falta muchísimo, y esa cifra de que seguimos siendo uno de los países más costosos en materia de transporte, pues es algo que nos debe preocupar, pero que al mismo tiempo nos debe obligar a buscar los cuellos de botella en dónde es que están concentrados esos altos costos del transporte, porque cuando las carreteras estén ya todas construidas no tendremos la excusa de que las carreteras son muy malas. Ahí se está haciendo un gran esfuerzo y eso debe aumentar también y mejorar mucho nuestra competitividad. El otro aspecto que hicimos pensando en el tema clave, y la palabra clave ustedes dos la mencionaron, Rosario y Antonio, productividad. La productividad que ha sido para América Latina, no solamente para Colombia, una especie de ¿cómo lo podría llamar? De karma, sí, pero un karma terrible, porque no hemos podido mejorar nuestra productividad. Yo digo, ¿por qué? Pensando en eso, fue que diseñamos la infraestructura tecnológica. Nos propusimos conectar todos los municipios con banda ancha, con fibra óptica, para ver si la productividad, usando la tecnología, se podía incrementar. Y ya logramos eso, nos han dicho que eso era imposible, ya se logró, ya todos los municipios de Colombia hoy están con fibra óptica y banda ancha. El gran reto ahora es utilizarla, porque es lo mismo que las carreteras. Si tenemos unas grandes carreteras pero no las utilizamos, pues ¿de qué sirve esa inversión? Entonces, ahí el gran reto es ver cómo podemos nosotros utilizar esa infraestructura y darle acceso a la tecnología a todas esas regiones que de otra forma no lo podrían tener. Y eso sí debe tener un efecto muy positivo en la productividad. Y ya la tecnología está disponible, ya la tecnología está a la mano de todo el mundo, y el gran reto del Estado, pero también con el sector privado, es ver cómo podemos, ya que se llevó la fibra óptica, la banda ancha, a un municipio en el departamento del Guaviare, cómo podemos utilizar eso para que el departamento del Guaviare se beneficie del acceso a la tecnología. Ese es un reto muy importante que tenemos por delante, y que si lo logramos encontrar la forma de utilizarlo bien, el salto en productividad sería de gran magnitud. Eso lo tenemos medido y sabemos que puede ser así. Por eso, una de las grandes oportunidades que tiene Colombia es precisamente en el área agroindustrial. Colombia tiene terreno más que suficiente para crecer su frontera agrícola, para aumentar la producción de alimentos, pero sobre todo para aumentar la productividad de lo que ya está sembrado y de lo que se puede sembrar hacia el futuro. Ese es uno de los grandes sectores con un inmenso potencial en Colombia,
y desde ahora tenemos que hacer ese esfuerzo para ir sentando las bases que nos permita aprovechar ese potencial que tenemos nosotros y que no muchos países lo tienen. Colombia es uno de los 7 países con mayor potencial para aumentar la producción de alimentos en un mundo que cada vez está solicitando y demandando más alimentos. Entonces, sí hemos avanzado muchísimo en muchos sectores y tenemos que seguir descubriendo qué sectores podemos, ahí sí, y yo diría que es hora de escoger los sectores, los hemos venido escogiendo en los ejercicios que hemos hecho en forma concertada, sector público, sector privado, esos sectores de talla mundial, para ver cómo podemos ir trabajando en cada eslabón de la cadena para volvernos cada vez más competitivos. Antonio mencionaba algo muy importante, la eficiencia del Estado, el buen gobierno, que también es una condición necesaria para ser competitivo, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Un Estado ineficiente, un Estado corrompido, un Estado que no ayuda, sino que obstaculiza, hace muy difícil que un país sea competitivo. Ahí se ha querido hacer un gran esfuerzo de mejorar la eficiencia del Estado a través de instituciones que se han creado modernas para poder administrar ciertos sectores. Por ejemplo, usted lo mencionó, la ANI es un ejemplo de lo que es transformar una entidad, la famosa INCO, que era una cueva de corrupción, a la ANI hoy, que es una institución, yo creo que ejemplar. ¿Y eso en qué se traduce? Y ahí vemos que sí se puede muchas veces tomar medidas que luchen y sean efectivas contra la corrupción. Aquí se quejan mucho que hay, y con razón se quejan, que los contratistas, las licitaciones en las regiones solamente tienen un proponente. Y eso hay que corregirlo porque eso es una indicación muy clara de corrupción. Pero en el sector a nivel nacional, lo que hemos visto con la creación de la ANI y con lo que hemos puesto en marcha es precisamente que en cada licitación, que antes era un solo proponente, hoy hay 50, 60, 70 proponentes. Eso es una transformación en poco tiempo, en 4 o 5 años, efectiva en uno de los sectores donde más corrupción había y donde yo podría decir con bastante tranquilidad que en materia de licitaciones de las grandes autopistas, de las grandes obras de infraestructura, y lo dicen los propios contratistas, ahí se acabó la corrupción, ahí dejó de existir la corrupción. Y eso se puede hacer en muchos otros sectores. Estamos haciendo un gran esfuerzo con Colombia Compra Eficiente para que el Estado se vea obligado a ciertos parámetros en la elaboración de sus licitaciones. Estamos viendo si le imponemos a los alcaldes, a los gobernadores, ciertos prototipos de pliegos para ciertas obras de infraestructura, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo también a la lucha en contra de la corrupción. De manera que en eso del Estado eficiente estamos totalmente de acuerdo, y ahí el sector privado puede presionar permanentemente para que el Estado sea más eficiente. Es necesario la crítica permanente, señalar dónde no están funcionando adecuadamente los eslabones de la cadena del Estado, en donde se requieren transformaciones o donde hay corrupción. La lucha contra la corrupción, cuando hay una sociedad, sector público y sector privado que quiere realmente acabar con la corrupción, es mucho más eficaz esa lucha. Que seguimos cerrados como economía. Sí, yo creo que comparativamente hablando, los aranceles que tenemos pueden colocarnos como un país todavía que tiene un espacio para abrirnos más. En la medida en que se pueda, deberíamos abrirnos más.
y deberíamos abrirnos más, sobre todo aprovechando y estimulando la diversificación de la economía. Esta baja del precio del petróleo, que ha sido, algunos dicen que estructural y permanente, que no vamos a volver a ver petróleo a $100 por mucho tiempo, nos ha obligado a pararle muchas más bolas, más atención a otros sectores. La industria está hoy creciendo a tasas que no había crecido hace 20, 25 años, y ahí tenemos que aprovechar ese viento de cola para ver cómo la ponemos a trabajar con más eficiencia y aprovechar esa coyuntura. Yo creo que es una bendición que nos llegó, que nos obliga a ser más productivos. Y ahí viene lo de que estamos cerrados, también estamos cerrados mentalmente. Nosotros todavía somos muy poco exportadores, no hemos aprendido realmente a exportar. Nuestras pequeñas industrias, nuestros pequeños comercios, nuestras pymes no son exportadoras, y ahí hay que hacer un inmenso esfuerzo. Si queremos ser un país competitivo y diversificado, el mercado interno no es suficiente. Afortunadamente tenemos un buen mercado interno, y un mercado interno que ha venido creciendo. En las políticas sociales ha tenido un efecto positivo en aumentar el mercado. Muchas de las empresas que han llegado en estos últimos años me dicen, llegamos porque Colombia es uno de los países que mejor está creciendo en América Latina, pero también está creciendo su clase media, que son nuestros consumidores, y por eso nos queremos instalar en Colombia. Pero del mismo modo necesitamos es buscar cómo mejorar los mercados y abrirnos al mundo para exportar mucho más. Nosotros seguimos siendo un país muy poco exportador, y ese es uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer, aprender a exportar. No hemos aprovechado como hemos debido aprovechar, a pesar de que sí, aumentaron el número de exportadores, y ahora pues tenemos, después de un gran esfuerzo, podemos exportar aguacates a Estados Unidos, pero ese mercado no lo hemos aprovechado, y tenemos que aprovecharlo con mucha más eficacia y mucha más eficiencia. Y hay sectores que para Colombia también son muy atractivos, que si logramos concertar sector público y sector privado, podemos volvernos relevantes a nivel mundial, en la economía mundial. Uno de los sectores, y yo tuve una gran experiencia en este viaje a Inglaterra, es el sector de la biotecnología. Ustedes recordarán la revolución industrial que volvió ricos a los señores Rockefeller y el señor Ford y el señor dueño de la Caterpillar. Viene después la revolución informática, lo que crea valor, lo que más crea valor y ha creado valor en los últimos años, y por eso entonces el señor Slim y el señor Gates desplazaron a las empresas más ricas y más poderosas del mundo en la parte de la informática, pero ahora viene una revolución mucho más profunda que va a cambiar con mucha más profundidad nuestras vidas hacia el futuro, y que ya las compañías que están concentradas en ese tema son las que más valor están adquiriendo en todas las bolsas del mundo, que es la biotecnología. Y nosotros somos el país más rico por kilómetro cuadrado en biodiversidad. Entonces, ¿cómo podemos conectar la riqueza en biodiversidad, preservándola, por supuesto, pero aprovechando la biotecnología? Y esa ha sido una preocupación hace muchos años, por eso la iniciativa de esta expedición bio, repetir la expedición botánica, pero con la tecnología de hoy. Janet Gija la puse al frente como directora de Colciencias, y hay un gran interés a nivel mundial, las universidades a nivel mundial, porque nosotros tenemos una biodiversidad todavía por descubrir. Muchas de las especies que tenemos en Colombia no se han descubierto, no se han medido, no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces yo estaba soñando con alguna tecnología, algún aparato que nos pudiera permitir irnos al parque de Chiribiquete y comenzar a
a identificar el ADN de especies que nos encontremos. Pues en esta visita a Inglaterra nos llevaron al Museo de Historia Natural. El príncipe Carlos es un gomoso del medio ambiente y de ese tema. Yo lo llevé al Parque Chiribiquete. Entonces nos tenían muchas de las riquezas que Inglaterra dice que tenemos nosotros en Colombia en materia de biodiversidad. Entonces estaban ahí desplegadas muchas de nuestras mariposas, hojas de diferentes plantas, y de pronto había un aparatico recién desarrollado en la Universidad de Oxford, la mitad de esta hoja. Y yo pregunté, ¿eso qué es? Yo, es para medir el ADN. ¿Y cómo así? Y entonces me hicieron la prueba. Conectado a un computador, una hoja y un insecto. Y entonces pasa por el aparatico y le mide el ADN. Eso era lo que nosotros necesitábamos en la expedición Bio. Eso bien encaminado, sector público, sector privado, nos abre unos horizontes que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Ese tipo de iniciativas, vuelvo a la parte de la competitividad, nosotros somos muy buenos emprendedores, pero somos pésimos innovadores, somos muy malos para innovar. Ahí es donde está también parte de la clave de la productividad. La innovación es lo que mantiene la productividad, y si nosotros queremos realmente crecer a las tasas que necesitamos crecer, la mitad es por una economía tradicional, pero la otra mitad, como hacen hoy los países asiáticos, tiene que ser por aumentos en productividad. Y el potencial es enorme porque la base es muy bajita. Como no somos productivos, si asumimos esa mentalidad de ser innovadores y conscientes de la necesidad de mejorar la productividad, ahí es cuando realmente vamos a poder ser competitivos. Y finalmente, pues la parte del buen gobierno, de las buenas políticas, esa es la razón por la cual estamos ingresando a la OCDE. Me dicen, ¿usted para qué se metió en eso? Porque eso nos obliga a los colombianos a mantener una calidad mínima de nuestras políticas públicas en todos los sectores, porque eso es lo que es la OCDE, es un grupo de países que están analizando la calidad de las políticas públicas permanentemente y poniendo a prueba a los países miembros para que no se van a quedar rezagados. Eso para Colombia sería de gran importancia, así como fue muy importante entrar a la medición del Foro Económico Mundial, mucho más importante será estar en la OCDE, siendo calificados permanentemente la calidad de nuestras políticas, comparándonos con los demás, que ese es la verdadera medición de la competitividad. Y por supuesto, el tema de la paz. Les voy a dar un solo ejemplo. La productividad de los desplazados, el que se va del campo desplazado a una ciudad a alimentar los cinturones de miseria, baja entre un 50 y un 90%. Esa persona o esa familia disminuye su productividad, su contribución a la economía entre un 50 y un 90%. Y tenemos 8 millones de desplazados. Hagan la comparación, lo que eso nos ha costado, solamente la guerra en productividad, sin hablar sobre la inversión que no ha venido, que se ha ahuyentado, los costos. Ustedes lo mencionaban, el primer costo es la violencia, el costo de la inseguridad. Eso es lo que la guerra nos ha traído. La corrupción, y está establecido, esos estudios que hay de todo tipo, la corrupción y los conflictos armados van de la mano. El conflicto armado es un caldo de cultivo para la corrupción, y uno puede entender por qué, ¿sí? Un país que pierde hasta su capacidad de compasión, de dolerse por el sufrimiento ajeno, pues también se vuelve indiferente frente a actos de corrupción. Entonces pierde una cantidad de valores y principios básicos de una sociedad que tiene que recuperar si logra la paz. Por eso mi obsesión por tener y lograr esa paz. Y quiero simplemente informarles en qué vamos.
Ustedes vieron el resultado del plebiscito, lo acepté inmediatamente y ahí lo que vi fue una oportunidad. Estábamos el país dividido 50-50 y esa polarización a nadie le conviene. Entonces, hagamos un diálogo nacional y tratemos de, como todos decimos que queremos la paz, tratemos de unirnos en torno a un objetivo, uno, que es el más lindo, el más noble de cualquier objetivo de cualquier sociedad, que es tener un país en paz, y por eso iniciamos este diálogo con muchos de los sectores, casi todos los sectores promotores del no, escuchando cuáles eran sus preocupaciones, qué propuestas tenían, qué preocupaciones podíamos transmitir o podíamos atender. Ha sido un diálogo muy constructivo, un diálogo que a mí me ha enseñado mucho, a los negociadores les ha enseñado mucho, al gobierno le ha enseñado mucho, y creo que nos dimos cuenta que había muchas cosas que efectivamente no habíamos explicado bien o que no estaban debidamente incorporadas en los acuerdos que deberían estar, y nos ha permitido ir recogiendo un acervo muy importante de propuestas que las estamos tramitando y las estamos negociando con las FARC para introducirlas en los acuerdos. Y hemos progresado muchísimo, muchísimo. Recibimos más de 500 propuestas, las identificamos y muchas de ellas eran muy parecidas, en los temas eran iguales, las reducimos a 57 temas y cada tema lo pusimos en blanco y negro. Hemos venido discutiendo con muchos de los promotores del no si estamos en lo correcto de percibir esto o aquello, y eso lo hemos venido negociando en La Habana, y se han venido haciendo unos cambios importantes en los acuerdos. Yo espero poder tener un acuerdo muy pronto que recoja la mayoría de esas preocupaciones, no todas son viables, no todas son apropiadas, o no todas se pueden, pero que tenga que se logre un consenso lo más amplio posible, y eso es lo que más nos convendría, porque ahí sí podríamos poner fin a esta guerra definitivamente, comenzar a implementar la paz y implementarla de una forma mucho más coherente y mucho más eficiente. Y ahí en esos acuerdos y en esos ajustes yo quiero darles la total tranquilidad en materia de iniciativa privada, de respeto a la propiedad, de respeto a las reglas de juego, al modelo de desarrollo, al modelo de desarrollo agrícola. Nada de eso. Inclusive hicimos algunas correcciones porque habían dudas que la propiedad privada estaba en tela de juicio por tal frase. Todo eso lo hemos venido corrigiendo y les garantizo que ustedes van a quedar totalmente satisfechos en cuanto a el resultado de estos acuerdos y el papel del sector privado, de la iniciativa privada, de las inversiones que se puedan hacer para poder aprovechar esta paz de la mejor forma posible. Yo lo dije desde el principio, yo tenía unas líneas rojas que nunca traspasé y las hice explícitas. La línea roja de que no iba a negociar nuestro modelo económico, no se negoció, que la propiedad privada iba a ser sagrada, sigue siendo sagrada y va a ser en forma explícita, se va a decir que aquí a nadie se va a nacionalizar o a expropiar, aquí hay tierra para todo el mundo, que la iniciativa privada tiene que estar presente en todos los proyectos y en todos los eslabones de este posconflicto, eso también está explícito. Entonces ahí no hay nada que a ustedes les pueda producir algún tipo de preocupación, e inclusive les puedo anticipar lo siguiente. Algunos han dicho, ¿cuánto va a costar ese posconflicto? Eso entonces nos va a desbarajustar nuestra economía y nuestra macroeconomía. Yo siempre he dicho que no, que esa es una prioridad del gobierno, ha sido, es y seguirá siendo, y que nosotros haremos las inversiones necesarias del posconflicto en función de nuestra disponibilidad fiscal. Pero lo que les quiero decir es que ya lo introdujimos en el acuerdo para que el concepto de sostenibilidad fiscal sea respetado, para
disipar cualquier duda respecto de ese tema en particular. Eso lo logramos el día de ayer. De manera que lo que quiero es darles un parte de tranquilidad. El esfuerzo que se ha venido haciendo es un esfuerzo genuino, un esfuerzo intenso, un gran trabajo. Yo creo que el producto de ese trabajo, ustedes lo conocerán muy pronto, va a ser un producto muy satisfactorio y muy positivo para el país. Y que ojalá entonces todos nos podamos unir en torno a eso para dejar de polarizar este país, que mire lo que está pasando en el mundo por la polarización. La polarización lo que está es estancando las economías mundiales, la polarización es el peor enemigo de la competitividad y por eso tener un país unido, un país con objetivos claros y que las sociedades se trabajen mancomunadamente para lograr esos objetivos es lo mejor que nos puede pasar y creo que a Colombia también. Muchas gracias.